Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. Saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Nos encontramos aquí, en la Plaza de Santiago, en el centro histórico de Gárdar, aquí en el casco histórico de esta ciudad de Gárdar, de Santiago de los Caballeros. Bueno, vamos a hablar y vamos a darles a conocer a ustedes lo que en este lugar en el cual nos encontramos, pues a muy poco espacio uno del otro, hay una serie de museos que hoy les vamos a dar a conocer. Realmente son una auténtica belleza. Y al margen de los museos, todo el entorno del cual estamos disfrutando en la mañana de hoy. Para ello contamos con destacadas personas, acreditadas personas, que nos van a dar todo tipo de información, por lo menos lo más destacado de cada uno de estos lugares. Y también, como no, con el cronista oficial del excelentísimo Ayuntamiento de Gárdar. Don Sebastián López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad que esto es un lugar, parece que es un teatro al aire libre, ¿no? Es, bueno, por definirlo de alguna manera, porque es una belleza, ¿no? Bueno, es un teatro al aire libre en el sentido de que es uno de los lugares donde más dinamismo cultural hay en la ciudad, porque digamos que las actividades al aire libre a lo largo de todo el año, en años, digamos, que no estemos en estado de alerta ni con pandemias, etcétera, pues esta plaza es constantemente un punto de encuentro, porque tiene un poder de convocatoria extraordinario. Sebastián, sé que eres una persona muy estricta con las normas de sanidad en estos tiempos que corren. Estamos aquí, la verdad que en una plaza donde prácticamente en la mañana de hoy, muy temprano, no hay personas, estamos manteniendo la distancia de seguridad y nos podemos, para que se nos entienda mejor, porque la verdad que yo creo que cumplimos con... Perfecto. Aunque, como bien me indicabas antes, hay que llevar la mascarilla. Y tenemos además el gel también. Que lo lleva, es decir, bien. Cuéntanos detalles de la historia de Gárdar. Bueno, el nombre, ¿de dónde proviene? Bueno, el nombre de Gáldar es Agaldar, el nombre
primigenio. Luego, después de la conquista, Gran Canaria se conquista en 1483, unos años antes, pues ya se entroniza a Santiago en una casa canaria que estaba en esta zona. Y ya después de la conquista, pues pasa, manteniéndose el nombre Agaldar, el uso Agaldar hasta el siglo XVI, se combina con Galdar, Galdar a Galdar, que es lo mismo. Y luego ya el nombre, digamos que se amplía, pasa a llamarse pues Villa de Santiago de los Caballeros de Galdar, o Villa de Santiago de Agaldar, o Villa de Galdar, digamos, eran fórmulas que se utilizaban. ¿Y a qué se debe ese cambio de nombre? Bueno, más que cambio es una ampliación, porque digamos, se mantiene el Agaldar, que es Galdar, porque es lo mismo, y digamos que se le une el Santiago de los Caballeros. Digamos que sabemos que América especialmente está plagada de ciudades, porque se llaman Santiago, y luego después con un nombre, digamos, americano propio al lado, ¿no? Sin embargo, claro, el nombre Galdar tenía tanto peso, lo mismo que el nombre Telde, que perdura, y digamos que el Santiago ha quedado forma parte del legado histórico de Galdar, pero no está ahora mismo en uso. Digamos que el nombre oficial actualmente es Galdar. Bueno, estaremos en la Cueva Pintada, estaremos en el Museo Antonio Padrón, estaremos también, por supuesto, en el Museo Sacro. Es decir, que haremos aquí un recorrido por esta zona, por el casco histórico, donde hay verdaderas joyas y, evidentemente, es un punto de referencia. Lamentablemente son muchas las personas, Sebastián, que pasan por aquí, por la autovía, vienen de Tenerife, llegan a Gaete o de otros lugares y pasan por Galdar y solamente ven una montaña llena de casas o ven viviendas actuales, digamos, sí. y no visitan el casco histórico. Bueno, sí, yo creo que eso evidencia el nivel cultural que hay en Canarias, así de claro. Bueno, y ya sí. así de claro. Y en esto quiero recordar a Celso Martín de Guzmán, que decía que si Galdar estuviera en otro sitio del País Vasco sería Guernica, y a ningún vasco le tienes que explicar lo que es Guernica. Claro, es decir, y aquí tienes que explicar lo que significa Galdar, lo que significa Galdar, lo que significa Andamana, lo que significa Humidafe. Entonces yo creo que el problema es otro, o sea, que la gente que pasa de largo, pues evidentemente ya se están autocalificando, porque en fin, cuando solo lo que ven es una montaña, igual que si vemos desde lo alto a Santa Cruz de la Palma, que parece que es una ciudad en altura, nos acercamos y dentro de una ciudad espléndida, pues digna de ser patrimonio de la humanidad. Entonces, claro, es lo mismo, que no conoce aquello, no conoce esto, pero claro, yo creo que precisamente programas como el que tú haces y otros, pues irán poniendo las cosas en su sitio. Señalar que en Galdar hay dos conjuntos históricos. Tenemos este, que es el que se llama Plaza de Santiago, aunque tiene, digamos, un entorno mayor, que es la propia plaza, y luego tenemos el conjunto histórico Barranco Hondo de Abajo, que está en la cumbre de Galdar, en la pedanía de Juncalillo. Y Barranco Hondo de Abajo está integrado dentro de lo que es Patrimonio de la Humanidad de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Con lo cual, de los dos conjuntos históricos que tenemos en Galdar, uno de los conjuntos históricos está integrado como Patrimonio de la Humanidad. El municipio de Galdar goza de costa, de una ciudad, de un casco histórico maravilloso, como ya lo he mencionado y me reitero, y también de cumbre y medianía, antes de llegar a la cumbre, sí, la medianía. Sí. Bellísimos parajes también que hay que conocer. Sí, además, contrastes. O debemos conocer, por lo menos. Justo, Galdar, como decimos, está escalonada en costa, medianía y cumbre. Y digamos, en la cumbre, pues en los moriscos, pues allí concurre Galdar, Moya, Valle Seco, Tejeda y Artenara. Y después ya Galdar, pues tiene por otro lado los linderos, pues con Guía, Santa María de Guía y con Agaete. Son todos su ha hecho referencia a lugares que lindan con el Galdar. municipio de Galdar. Sí, pero en la cumbre hay un punto donde convergen 5. Cada parte del municipio tiene unas características muy particulares, todos con bienes culturales también bien señalados. Sebastián López, después de este repaso de algunos lugares, pues son muchos los que habría que citar. Sin duda. De aquí de Galdar, no solamente de aquí de la parte más urbana y de este casco histórico, sino también del exterior, como bien has apuntado. Nos vamos a centrar hoy en lo que es nuestro objetivo
en el programa Vivir en Canarias, en esta ocasión aquí en este municipio, y son los museos. Pero me gustaría comenzar, si te parece, por el teatro. El teatro es un lugar maravilloso, es un lugar que se tiene que visitar, lógicamente, es una visita obligada, como se suele decir. El teatro actual se empezó en 1912, hubo uno anterior en el siglo XIX de 1847. Y este teatro, pues, la configuración actual, pues, se inauguró en el 2010, en el último año santo. La Puerta Santa está cerrada del 2010 y se abre ahora en el 2021. Y en esa restauración que se hizo fue darle una recualificación artística, darle un mayor valor artístico. Ya lo tenía arquitectónico. ¿Cómo se consiguió? Pues bien, pues de la mano del artista canario vivo más importante, que Pepe Dámaso, José Dámaso. Entonces el Ayuntamiento de Galdar le encarga a Pepe una obra para la cubierta. Sebastián López, nos vamos a trasladar hasta el Museo Antonio Padrón. Es una belleza más de este lugar, otro atractivo más, y vamos a conocer muchas cosas de un hombre que lamentablemente murió de forma repentina e inesperada, ¿verdad? Sí. Muy joven. La obra de Antonio, pues felizmente su tía, cuando él muere en mayo de 1968, pues tiene la feliz idea, doña Dolores Rodríguez, de crear el museo con la obra de su sobrino, en lo que era el estudio. Vamos a seguir contando la historia de este museo y también algunos detalles de la vida de Antonio Padrón, y lo vamos a hacer con un hombre que está allí en el museo, una persona que también tiene grandes conocimientos, evidentemente, y que nos puede ofrecer detalles de lo más destacado de este museo, si te parece, Sebastián. Perfecto. Bien, pues estamos aquí en el patio del Museo de Antonio Padrón y estoy con César Ubierna. Don César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, aquí estamos, como siempre, intentando promover e impulsar la figura de un artista muy especial dentro de la plástica canaria del siglo XX. Si me permiten, me gustaría que me oyesen y para ello voy a quitarme la mascarilla. Vamos a si se de alguna forma, entienda más, estamos manteniendo, para que se entienda, como siempre por lo digo, menos un poco más, estamos manteniendo la distancia prudencial. Estamos aquí en cierta medida relajados, Sí, pero creo que hay algo que invita a ello, ¿no? Ese sonido que tenemos de fondo. Este es un espacio realmente especial con unas connotaciones que yo considero casi mágicas. En primer lugar, es difícil ubicar este espacio en el mismo corazón de Galdar. Esto es un oasis vegetal en el corazón de la ciudad de los Guanartemes. Es especial pensar que como este sentido de aislamiento en el que nos encontramos nos convida, nos invita a un rato de soledad frente al estrés, frente a las situaciones tensas. Este espacio tiene una vibración muy especial con esta concepción de este jardín tan especial creado por el artista, y como todo jardín en el fondo es una metáfora del paraíso, y todo paraíso en sí tiene agua. César, si le parece, antes de hablar del artista, de su obra, vamos a hablar de la persona. ¿Quién era Antonio Padrón? Lo intento imaginar de una manera como un hombre que miraba mucho hacia adentro. Si observas el jardín es proyección del jardinero. Un jardín que no está hecho para la exhibición, un jardín que no está hecho para la admiración externa. Es un jardín interior y el jardín siempre habla del jardinero. Por eso siempre he considerado que este espacio, y en concreto el jardín,
es el espacio que emocionalmente se encuentra más vinculado a la figura del pintor. ¿Cómo era? ¿Una persona introvertida, extrovertida, una persona cercana? Quienes lo conocieron hablan, quienes conocieron muy cerca, digamos que decían que era muy afable, que era muy cercano. Sin embargo, la gente que lo conoció en la distancia lo sitúa como una persona, digamos, introvertida, alejada. En ese sentido, creo que a lo mejor sería conveniente encontrar el punto medio. Hablas con la familia, con los que lo conocieron, y dice, no, que va, él era muy abierto, muy dado. Habrá que darle mayor velocidad a aquellas personas que realmente lo conocieron, ¿no? Sí, a lo mejor Claro. quizás estaba imbuido de un espíritu de timidez, también marcada en cierta forma, creo, porque esa tragedia que con 9 y 10 años mueren en un año su padre y su madre, También. eso creo que es un elemento determinante a la hora de poder entender la personalidad y también incluso de acercarnos de alguna manera también a su obra. Antonio Padrón nació, vivió y murió aquí, en Gardar. En Galdar, sí. ¿Su mente iba más rápido que su corazón y le pasó factura? Pues es muy posible que su mente le pasase factura. En esa manera en que solía llevar su vida, se implicaba emocionalmente mucho con lo que hacía, porque es un rara avis en el sentido de que Antonio Padrón por la mañana trabaja en el campo y por la tarde pinta aquí. Lo que él ve en el campo es lo que refleja en su obra. Por así decirlo, la gente, las costumbres, las tradiciones asociadas al mundo rural son las que él refleja en su obra. Por eso Antonio Padrón siempre ha sido considerado como el pintor del campo canario. Yo siempre añado que es un poco el cartógrafo espiritual. La muerte repentina de Antonio Padrón, lamentable, evidentemente, pero debido a ella posiblemente tengamos la posibilidad de ver una parte considerable de su obra, porque, digamos, las más antiguas ya las había vendido, las había regalado, y estas aún las tenía ahí en su estudio, las que aquí están expuestas, ¿no? Sí, en sí. su taller, sí. Doña Dolores Rodríguez Ruiz, su tía, que es quien Sí. por así decirlo, lo adopta, llega a un acuerdo con los herederos para que la obra que en ese momento se encontraba en el taller permanezca en él como homenaje y como museo. Claro. Eso es muy importante, y es muy importante que sea una mujer, porque la obra de Antonio Padrón es fundamentalmente femenina, está dedicada al tema de la mujer. Sí, porque César, perdona, si cae en manos de una persona ambiciosa, hubiese obtenido muchísimo dinero con todas estas obras, sí, ¿no? Es ella quien decide que toda la obra que se encontraba en ese momento se mantenga aquí en exposición. Quiero hacer un apunte, más que una persona ambiciosa, sería una persona avariciosa, ¿no? Sí. Porque ser ambicioso tampoco está nada mal. Avaricioso, todo en su sí medida, que- ¿no? Todo en su medida. todo en es su como- medida. ¿Qué le diría a aquellas personas que nos están viendo ahora, César, para despertarle ese interés y visiten este museo de Antonio Padrón? Yo en primer lugar les diría que tienen la posibilidad arquitectónicamente, porque también es importante en la arquitectura de contemplar las dos muestras, dos estilos arquitectónicos más importantes de finales del siglo, de mediados del siglo XX. Te refieres al edificio, ¿no? Está compuesto de dos edificios. Sí. Un edificio es precisamente el que hace referencia a esa importante muestra que tenemos en Canarias de lo que llamamos el funcionalismo. Y nada más y nada menos que esa casa funcionalista, que era la casa familiar, fue
precisamente realizada por Miguel Martín Fernández de la Torre, la máxima figura, el hermano de Néstor, quien construye precisamente ese edificio. Y en el otro lado nos encontramos esta que se inspira en Europa, y enfrente está la que se inspira en el modelo de la casa tradicional canaria, es el regionalismo, y es obra de José Luis Jiménez, un profesor durante muchos años de la Escuela de Arquitectura. Estaría acertado si digo que el estilo de Antonio Padrón era un estilo propio, sobre todo en aquella época, dentro de los artistas canarios, tenía su propio estilo. Lo mejor que tiene Antonio, creo que en primer lugar, vamos a decir una cosa que es muy importante. Antonio Padrón es expresionista. Es muy importante decir eso. Los expresionistas tienen un lema que dice: las cosas no son como las vemos, sino como las pensamos. Como las pensamos. César, ¿cómo definirías la vida de Antonio Padrón como artista, y cuál es el legado que ha dejado? Personalmente, Antonio Padrón creo que tuvo una vida, por así decirlo, marcada por la tragedia que determina en gran parte la prematura muerte de sus padres. También en el sentido de que esa intensidad que en cierta forma provoca, no es el primer artista que sufre precisamente la muerte de sus padres a edades tempranas, va a determinar y va a marcar toda su obra posterior. En el sentido en que la importancia que tiene para la pintura, para la plástica canaria, creo que es una plástica muy especial, un estilo muy personal y unos contenidos muy cercanos. César, muchas gracias por acercarnos a la figura de Antonio Padrón y a su obra, su vida y obra, que en síntesis yo creo que nos ha servido para conocer mucho más a esta figura canaria, a este gran artista canario, y que seguramente con ello vamos a hacer posible que muchas más personas se interesen y también no solamente se aproximen aquí al casco histórico bellísimo de Gardar, sino también aquí al Museo de Antonio Padrón. Con motivo de su centenario, creo que es un momento absolutamente especial, perfecto, para conocer y reconocer a Antonio Padrón y reconocernos también en su obra. César, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. La Paz, en Tacoronte, patrocina este espacio. Sebastián López, no hemos comenzado por el museo más antiguo, pero por ello no deja de ser uno de los grandes destacados. El más antiguo lo tenemos aquí también muy próximo. Insisto, yo creo que está la posibilidad que cada uno pues empiece por donde quiera. Entonces yo creo que al final el museo se llama Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, se fundó en 1969. Es el más antiguo de los museos de Galdar y es uno de los museos pues más interesantes que hay en Canarias de arte sacro, que es lo mismo que sucede con el de la Casa Museo Antonio Padrón. Es un museo que no se planificó como tal, son las dependencias, son unas 9 o 10 salas que ya verán en la cabecera de la iglesia. Pues Sebastián, vamos a hablar con tu alumno, Miguel Ángel, que efectivamente tiene mucho conocimiento y mucho amor, no solamente al Museo Sacro de aquí, de la parroquia de Santiago de los Caballeros, sino también al conjunto de toda esta iglesia que hay que verla. Hay que verla también, que lo vamos a mostrar. Él es un experto en historia del arte, claro, licenciado y máster, o sea, que es una persona que es un lujo tenerlo ahí, ¿no? Como todos los demás compañeros en los museos, ya verá que es un lujo para la gente que venga a encontrarse con estos profesionales.
Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en un lugar donde se respira con mucha paz, ¿no? La verdad es que sí, además yo creo que los propios muros del Templo de Santiago y de esta parte en concreto, que es el Museo de Arte Sacro, pues también inspiran un poco esa paz de la que comentas. Sí, un silencio, no se escucha nada Silencio absoluto. del exterior, todo aquí muy... La piedra de Galdar, que además la pueden ver aquí de fondo, es además una piedra muy característica y que pues justamente hace que aquí pues se produzca ese silencio. Vamos a hablar del Museo Sacro. Hablemos pues. El museo principalmente ya nace en los años 60, en principio porque se le envía una carta por parte de la diócesis a todas las parroquias que tenían obras de arte que no estaban pues al público dentro de la iglesia, sino pues repartidas en las zonas de sacristía, vamos a decirlo así, de esas parroquias, y se envía una carta pues para que esas piezas pasaran al formar el Museo Diocesano de la Catedral de Las Palmas. Aquí en ese momento estaba de párroco don Agustín Chil y lo que hace pues en dos pequeñas salas sitúa todas esas obras creando una especie de pequeño museo al que realmente pues solo accedían las personas más vinculadas con el templo, pero por lo menos así evitó que esas piezas pues formasen parte de ese Museo Diocesano y no saliesen de la ciudad. Y ya en los años 90, en el año 99, marcado por esos años santos jacobeos que son tan importantes en Galdar, cuando se inaugura el museo pues tal cual lo conocemos actualmente. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a hacer un recorrido por el Museo Sacro. Perfecto. Pues en ese recorrido por el museo, una de las partes principales, y que además me gusta también aclararlo siempre, es que hay una parte de arte contemporáneo. Y quizás es la segunda sala que recibe prácticamente al visitante y quizás pues la que más le sorprende, porque no solamente se conservan piezas del siglo XVI y XVII, sino piezas incluso que han llegado al museo en el año pues, 2004 y que a mucha gente pues quizás le interesa ese arte contemporáneo, evidentemente de carácter religioso, e incluso ustedes que han visitado el Museo Antonio Padrón, aquí en el Museo de Arte Sacro también se conserva una obra sacra realizada pues, por ese pintor caldense Antonio Padrón. Después pues se podrá visitar muchísimas salas en las que les sorprenderá la cantidad de textiles. ¿Cuántas salas componen el museo? Actualmente componen la sala como el museo como unas 12 salas, es decir, también forma parte la propia escalera, porque en la propia escalera pues, se conservan numerosas piezas y además aparte el camarín en el que se encuentra Santiago, nuestro patrón. La verdad que es un museo bastante variado, no solamente, como les decía, de textiles, sino hay muchísimas esculturas, porque en Galdar existió un convento franciscano que se funda en 1520, fue el segundo que se funda en la isla de Gran Canaria, pero con la desamortización de Mendizábal ese convento desaparece y todos esos bienes, la gran mayoría, pues vienen a formar parte de la colección del Museo de Arte Sacro y gracias pues, a eso también se puede explicar una época pues, primordial de la historia galdense. ¿Qué destacarías en mayor medida de lo que se encuentra aquí en el Museo Sacro? Las pinturas, las imágenes y lo que comentabas hace un instante también, los textiles. Todo lo que es la parte textil. Sí, porque además yo siempre soy un firme defensor de que quizás todos en los museos de arte sacro siempre nos llama mucho la atención las pinturas y las esculturas, sí. Pero detrás de las piezas textiles también hay una explicación bastante importante y muy desconocida. Por ejemplo, justo que nos encontramos aquí, estas casuillas pues formaban parte de lo que era la antigua ropa de la antigua Virgen del Rosario que existió en Galdar, que por modas pues era una imagen de vestir y se decide pues encargar una nueva al escultor gran canario José Luján Pérez. Entonces, al encargar la nueva imagen, esas ropas ya no se iban a utilizar y lo que se decide pues es crear casullas con ellas. Es decir, todo detrás de esas piezas textiles siempre va a haber una explicación mucho más compleja de la que nosotros pues nos creemos. Imagen de vestir se le denominan aquellas que solamente tienen cabeza y mano, exacto, y que el resto pues es una estructura de madera que se recubren pues por textiles, evidentemente textiles de la época, que estamos hablando de textiles del siglo XVII y siglo XVIII. ¿Crees que puede haber algún tipo de desconocimiento, sobre todo por parte de los canarios, para acercarse más a este museo que lo podemos calificar de uno de los más destacados de Canarias? Sí es cierto que es un museo con un público bastante particular. En general, los museos de arte sacro siempre tienen un público muy marcado que viene siempre pues, muy interesado por cosas concretas o al menos interesado en lo que es el arte sacro. No es un público no es un museo, vamos a decirlo así, de grandes masas, ni un público masivo, es decir, es un público pues quizás en el que prima más la calidad en cuanto que vienen buscando
piezas concretas, que sea algo de masa. Y sí es cierto que muchas veces estamos equivocados en lo que tiene que ver con un museo de arte sacro. Un museo de arte sacro es mucho más que religión. Me imagino que cuando te referías que venían personas a ver concretamente ciertas piezas que existen aquí, son personas que conocen y que saben lo que vienen buscando y aprecian. Claro, lo que investigan esas piezas que ellos están interesados en ver. Y además pues son piezas muy características. En Vivir en Canarias, en este programa, lo que deseamos es que las personas que lo ven, pues le podamos crear cierto interés, despertar la curiosidad de venir y visitar, ¿no?, los lugares que les mostramos. Este es uno de ellos, muy especial. Este es uno de ellos, además muy especial, y que cuando la gente viene, desde luego, les sorprende. Siempre se van con un grato recuerdo, o al menos eso creo yo, porque además no solamente es el contenido del propio museo, sino el propio continente, es decir, todo lo que es el edificio en sí, a la gente le impresiona bastante. Y algo muy importante también, Miguel Ángel, considero, la historia que hay detrás de cada imagen, de cada cuadro, de todo detalle. Claro, además cuando vienen las visitas individuales y no se le hace la visita guiada, sino que vienen por libre, la visita no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, cuando yo les explico o les hago la visita guiada, se van con una impresión completamente distinta de lo que es el museo, evidentemente, porque entienden lo que hay detrás. Porque lo trasladas en el tiempo también. Claro, entonces se sitúan también y van viendo, claro, y les va interesando cada vez más el tema, y eso quizás les hace también que les despierte el interés por buscar más información acerca de todas estas piezas. Queda mucho por hablar y destacar de este museo sacro. ¿Hay algo en particular que quieras mencionar? Pues justo esta pieza que tenemos detrás. Es el cuadro de la Virgen del Pino, y a sus lados, pues quizás lo más interesante es que se representa a don Esteban Ruiz de Quesada, capitán Quesada, que le da nombre a la calle principal de aquí de Gáldar, y su tercera esposa, Catalina de Victoria. Y la importancia del cuadro en sí es que capitán Quesada fue el que promovió la construcción de este templo actual, este templo neoclásico. Estamos hablando de que la primera piedra se coloca a finales del siglo XVIII y la construcción duró durante 48 años, es decir, hay que entender que este templo tiene unas dimensiones tan considerables que muchos de los promotores pues incluso se llegaron a arruinar. Tiene arquitectura, tanto exterior como interior, y dimensiones... casi basilicales. Exactamente, claro. Sí, casi basilicales, de hecho tiene planta basilical. Exacto. Es una iglesia pues considerable, mucha gente cuando vienen preguntando por ella preguntan como la catedral también, pero claro, es que las dimensiones siempre impresionan, y además yo siempre les explico a todos los visitantes que nos tenemos que situar históricamente, lo que hablábamos, ¿no? A final del siglo XVIII el conjunto de casas que se encontraban en Gáldar eran las que estaban prácticamente alrededor de esta zona, eran casas bajas, todas de una planta, y que si a día de hoy nos sigue impresionando las medidas de este templo, en el momento que se construye, claro, evidentemente la impresión era mucho más mayor. Miguel Ángel, del templo, de la iglesia, se destacaría todo. Se destacaría todo, y además, como galdense, yo no podría casi que quedarme con nada, claro, excepto con nuestro patrón, evidentemente, claro, con Santiago, que además pues aquí tiene una importancia pues esencial. Además, ahora justo que estamos a puertas del Año Santo Jacobeo, que empezaremos ahora en enero, pero evidentemente hay que destacar todas las obras pues que Luján Pérez dejó para nuestro templo, que además pues contamos con un gran número de obras como la Inmaculada Concepción, la Virgen del Rosario, la Dolorosa, la Virgen de la Encarnación, y son justo esas obras que, como comentábamos antes con los textiles, vinieron a sustituir a unas anteriores, y gracias pues a Luján Pérez pues tenemos toda esa serie de obras en el templo. El arte, la cultura sevillana básicamente se basa en gran medida en imágenes para vestir, ¿no? Pues justo en este caso, y es una de las cosas más características de las que se encontramos aquí, son las dos detalles. Es curioso, fíjate, porque además la imagen de Hita del Castillo se consigue averiguar que es de Hita del Castillo, de este escultor que comentábamos, pues por las características de la talla. Si quizás fuese de vestir, no hubiésemos conseguido averiguar de qué autor era, porque normalmente no suelen poseer ni firmas, y desgraciadamente pues en los inventarios de la parroquia no se conserva datos. Hemos hablado del interior, de lo que podemos encontrar aquí, podemos ver, yo creo con lo que nos podemos deleitar con el arte que aquí hay, con las obras de arte, con las piezas, elementos que aquí hay, que son verdaderas joyas de arte.
con el interior de la iglesia, pero tenemos que hablar también de la arquitectura, aunque hemos hecho un pequeño apunte de las dimensiones, pero de la arquitectura, exterior, además. Exterior, esa fachada que a tantos les sorprende cuando llegan a Galdar, sí, realizada evidentemente con la piedra galdense, esa piedra marrón, que es una piedra muy porosa y además muy característica de aquí. Evidentemente Santiago, por ser patrón, en su momento incluso tenía cantera propia, es decir, para todo lo que tuviesen que ver de las construcciones religiosas. Y es una iglesia que tanto la fachada como el resto de la iglesia pues pertenecen a los hermanos Eduardo, que eran tinerfeños y trabajaron también en la iglesia de la Concepción de la Orotava, y gracias a ellos pues son los que diseñan todo lo que es el templo, y especialmente pues esa fachada tan especial con esas dos torres que en Galdar siempre han sido tan llamativas, la torre del reloj y la de las campanas, que además son de una magnificencia tremenda. Y además que yo creo que como galdense se me llena la boca, ¿no? Sí. Además de hablar porque para todos es como un orgullo, además cuando se celebran las fiestas es como el escenario perfecto, ¿no? Es como ese fondo de escenario que todo el mundo quisiera tener. Aunque sea una cuestión personal, ¿qué significa para ti trabajar aquí, en la iglesia de Santiago de los Caballeros, y siendo el guía del Museo Sacro? Pues para mí es un orgullo, porque además yo creo que era algo que yo sí hubiese soñado desde pequeño. Yo estudié Historia del Arte y además hice el máster de Gestión del Patrimonio, y sí me hubiese encantado siempre, pero yo creo que nunca me llegué a imaginar el trabajar en mi propio pueblo y además en algo pues que siempre me había gustado, y que me dicen pues la oportunidad, para mí es todo un orgullo. El orgullo es para mí también estar aquí contigo y poder escuchar todo lo que nos manifiestas acerca de lo que aquí se puede encontrar, e invitar, como no, a todas aquellas personas que pasen por Galdar, que visiten el casco histórico de Galdar, al margen de las muchas bellezas que tiene en todo el municipio, desde la costa hasta la cumbre, y que pasen por aquí, por la iglesia de Santiago de los Caballeros y este Museo Sacro, que es una auténtica maravilla. Oye, por cierto, que yo no soy quien para invitar a nadie a que venga aquí, pero bueno, me tomo esa licencia. Yo encantado de hacerlo, además de invitarles a todos a que vengan a conocer el Museo de Arte Sacro de Galdar y su templo también, y evidentemente, pues como comentábamos, a todo lo que es la ciudad, desde la cumbre hasta la costa, que además pues, van a tener muchísimas oportunidades de conocer cosas distintas, bastante variadas, y de disfrutar de lo que es la Real Ciudad de Galdar. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta muy pronto, porque lógicamente es para repetir. Esperemos que así sea. Demostrado Miguel Ángel Bolaños que está muy bien preparado, tiene grandes conocimientos, y lo que ya apuntaba, un gran amor por el trabajo que realiza aquí en la iglesia de Santiago de los Caballeros. Bueno, tenemos una gran suerte con que personas como Miguel Ángel esté al frente del Museo de Arte Sacro, especializados y conocedoras, por lo mismo que sucede con la Cueva Pintada, con los conservadores que están al frente de la misma, todo el equipo amplio, porque digamos que ya en la cueva el planteamiento es completamente distinto, porque fue planificada como museo. Pues nos acercamos al Museo Arqueológico de la Cueva Pintada. Allí hay también una persona muy preparada, hay un equipo, sí, tiene un equipo muy preparado, y hoy tenemos la posibilidad de hablar con Iñaki, que también es un gran profesional, insisto. Iñaki conoce todo el proceso, porque sí. Iñaki está aquí desde delante, el durante y el después, y es la persona que usa todo el proceso constructivo, digamos. Yo cuando hago con mis alumnos del máster y todo, pues siempre les ruego que nos lo explique, porque conoce detalles que no conoce nadie, ¿no?
José Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué lugar estamos? Bueno, estamos en el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, ¿no? Un lugar seguramente emblemático que conserva uno de los poblados arqueológicos más importantes, sin duda, de la isla, ¿no? ¿Y qué significa este lugar para el archipiélago canario? Bueno, lo que significa es que hemos tenido la suerte de poder conservar una parte del patrimonio, ¿no? de esa cultura aborigen que ya desapareció, pero que por suerte en muchos puntos de la isla todavía quedan restos, y aquí además de un poblado, pues digamos tenemos la excepcionalidad de contar con una cueva, ¿no? Con la Cueva Pintada, que conserva un panel que es único, sin duda, ¿no? ¿Y para el municipio de Gáldar? Bueno, yo creo que para el municipio de Gáldar es un elemento emblemático, ¿no? Y muy importante, ¿no? Lo ha sido desde siempre, casi desde su descubrimiento, ¿no? Desde 1860, cuando se descubrió y cuando los primeros vecinos del entorno bajaban, ¿no? Con una pequeña velita, pues iban descubriendo las pinturas, y desde entonces el pueblo de Gáldar ha respetado estas pinturas, ¿no? Y de hecho se han conservado casi intactas hasta la actualidad. Se ha seguido trabajando porque eran conscientes de que aquí iban a encontrar nuevos restos. Sí, el poblado es en ese aspecto muy agradecido, por así decirlo, ¿no? Ahí tiene una gran cantidad de materiales que se han conservado en las estructuras arqueológicas, muchas de ellas están casi intactas, ¿no? El hecho de que durante muchos años estuvieran cubiertas por un montón de tierra, los bancales agrícolas la protegieron y han llegado intactas, ¿no? Así que hay muchas zonas que todavía se pueden seguir excavando para el futuro, ¿no? Recientemente han encontrado ustedes nuevos yacimientos. Están ahora poco a poco, porque hay que hacerlo de forma muy minuciosa, con mucha paciencia, porque lógicamente podemos estropear lo que ahí está, ¿no? Sí, no, son restos que ya habíamos identificado hace años, pero que los habíamos dejado, digamos, ahí un poco en espera, ¿no? Para luego, como dice, con más calma, con más tranquilidad, ir poquito a poco descubriéndolos, ¿no? Además, también la arqueología en estos años ha avanzado mucho, con lo cual nos permite aplicar nuevas tecnologías que antes eran impensables, ¿no? Lo que aquí se ha encontrado, ¿a qué época nos tenemos que remontar? Bueno, nosotros tenemos muchas fechas, ¿no? Que hemos conseguido analizando los distintos materiales que han aparecido en el yacimiento, y bueno, pues más o menos desde el siglo VII hasta el siglo XVI sabemos que este poblado estaba ocupado, ¿no? Aquí había gente, pues eso, desde el siglo VII ocuparon esta colina de Gáldar. Algunas zonas igual del poblado se fueron abandonando y luego se reocuparon otra vez, pero prácticamente hasta después de la conquista había gente, indígenas canarios, viviendo en estas casas, ¿no? ¿Cuántos restos arqueológicos han podido extraer de esta zona? Bueno, el yacimiento es muy rico en ese aspecto, ¿no? Muchas casas de las que hemos encontrado, de los restos de las casas, conservaban dentro el ajuar, ¿no? Las cerámicas, restos de la comida, los molinos para hacer gofio. Se han recuperado una cantidad ingente, ¿no? En el museo, debajo, en los almacenes, tenemos casi 3.000 cajas de materiales arqueológicos muy diversos, algunos excepcionales, ¿no? Como pintaderas, ídolos o cerámicas, pero también restos minúsculos, ¿no? Como pequeñas semillas, restos de peces, ¿no? Que nos están indicando pues qué comían o cómo se alimentaban, ¿no? Los restos arqueológicos que han ido extrayendo de este yacimiento indican cómo vivían los aborígenes, ¿no? Sí, nos van dando pistas de cómo organizaban las casas, qué función tenían. También nos daban pistas también sobre qué comían, cómo se alimentaban, ¿no? Algunas de las herramientas, ¿no? Como que utilizaban seguramente pues para hacer las cuevas, para trabajar la piedra, para trabajar seguramente los vestidos, ¿no? Hay elementos que nos van indicando pues, bueno, cómo era esa vida cotidiana, el día a día, ¿no? ¿Han encontrado algún elemento de guerra, algún arma, que pueda dar indicios de que efectivamente bueno, hay algunas piezas líticas que tal vez igual se pudieran utilizar como elementos para construir igual flechas o algo así, pero es verdad que en el poblado sobre todo lo que hay son herramientas más bien para la construcción de las casas, no hay un elemento claro que puedas decir, bueno, esto es una flecha o esto puede ser una lanza. También es verdad que igual muchos de esos elementos se hacían de madera, ¿no? Probablemente las podrían maderas... ser para la casa. Claro, sí, o sea que entonces, claro, ese tipo de elementos de madera pues se van destruyendo y
desaparecen, no quedan restos, ¿no? Así que habría armas seguramente. Aquí en el poblado no hemos encontrado muchos indicios, ¿no? Para la caza y para la pesca, porque para los la pesca, aborígenes... Sí, pescaban y bastante, ¿no? Y mariscaban, ¿no? Porque el poblado, aquí hemos encontrado una cantidad de conchas, de lapas, de burgaos, bueno, inmensa, ¿no? No comían mar tampoco, ¿eh? No. Y en aquella época seguramente que no tenía problema con la contaminación, así que... Bueno, este es un punto muy atractivo para los visitantes del municipio y de la isla, ¿no? Sí, bueno, es un elemento esencial, ¿no? Cuando se construyó el museo se hizo un poco con esa idea, por un lado conservar, dar a divulgar este yacimiento, pero también, pues bueno, estamos al fin y al cabo en una isla que el turismo es un elemento económico esencial, ¿no? Del día a día. Galdar todavía no, pero poco a poco cada vez también Galdar se va insertando en ese movimiento turístico, y aunque es un yacimiento que requiere unas condiciones de visita muy estrictas, ¿no? Porque la Cueva Pintada es muy delicada y no pueden entrar cientos de personas de golpe, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues el turismo a Galdar ha llegado muchas veces atraído por la Cueva Pintada, ¿no? Ignacio, ¿por qué el nombre de la Cueva Pintada cuando aquí existe un yacimiento de tantos elementos como acabas de apuntar? Bueno, porque cuando se descubrió en 1860, pues solamente se descubrió la cueva, no se conocía nada más, todo más eran fincas de cultivos, ¿no? Estaba completamente enterrado, y bueno, pues en unos trabajos agrícolas hizo un pequeño agujero y se desfondó el techo, y por ahí bajaron y conocieron las pinturas de la Cueva Pintada, ¿no? La pintura con la que se identifica a los aborígenes que han vivido aquí en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, no, es un elemento esencial. La geometría, los triángulos, los cuadrados, los círculos concéntricos son elementos que se repiten, ¿no? Volviendo a la pintura, aquí está justamente la Cueva Pintada. Ahí se pueden hacer fotografías, pero me imagino que no se podrá utilizar luz alguna. No, allí, bueno, es el único sitio del museo donde no se puede hacer ningún tipo de foto, ¿no? Allí solamente la iluminación y las condiciones de conservación son bastante estrictas, ¿no? Y bueno, pues ahí todo el resto del museo, la gente puede ir haciendo las fotografías que desea, pero dentro de la cueva ahí ni siquiera se puede hacer sin flash, sin ¿no? flash. Pedimos sobre todo porque es un espacio muy pequeñito, entonces bueno, pues también estamos buscando la calidad de la visita, ¿no? Porque si la gente empieza a hacer fotos, al final no admira lo que tiene enfrente, ¿no? Nosotros en la web disponemos de un montón de colecciones de fotos que de forma gratuita la gente se puede descargar si necesita, o bueno, cualquier elemento que nos solicite, nosotros estamos dispuestos a entregarlo, pero preferimos que en ese recinto tan especial, tan mágico, ¿no? Pues digamos, esté un poco más reservado para la visita. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuál es la superficie que está dedicada aquí a la Cueva Pintada? Ahora mismo lo que cubre esta gran cubierta son casi 6.000 metros cuadrados, ¿no? El yacimiento es un poquito mayor porque hay espacios a los lados todavía sin excavar, pero lo que se visita son 5.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué le diría a aquellas personas que no han visitado la Cueva Pintada? Que, bueno, pues que aquí estamos les esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Aquí el museo ya después de esta época, ¿no? de estar cerrado por el COVID, ¿no? Pues ha tomado una serie de medidas muy estrictas, hemos garantizado una visita muy reducida con todas las medidas de control y de seguridad que se requieren para que cualquier persona que quiera visitarnos sabe que está en un sitio seguro, puede disfrutar de este yacimiento y además de la propia visita a la propia cueva, ¿no? La cueva original, ¿no? Que sea al fin y al cabo el elemento más mágico que tiene el poblado, ¿no? Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas felicidades por conservar durante tanto tiempo y lo que queda por delante, este yacimiento, un yacimiento natural. Aquí, como bien has apuntado, no hay nada que se ha puesto para no embellecer, sino para hacer una recreación que no es de la época, y por lo tanto eso tiene un plus, tiene un valor añadido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Gracias. Sebastián, el valor de la Cueva Pintada es incalculable. Es un valor que económicamente no se puede cuantificar, yo así lo considero, porque tiene un valor histórico
inigualable. Bueno, la cueva incluso ha sido un motor como recurso cultural muy importante para este centro histórico, declarado conjunto histórico, que cuando lo visiten, pues aparte de los museos, pues pueden ampliar, digamos, toda una serie de recursos. Aquí en el centro vamos a dejar el resto del municipio y que además pues pueden disfrutar de las terrazas de toda esta zona que es peatonal, la calle larga, la Recoba incluso está también enriquecida artísticamente con obras de Diego Higuera, con obras de Borges Linares. También tenemos en la Plaza de los Heredamientos, está la Academia de Dibujo y Pintura en la Edad de Agua, con una obra también de Borges Linares en el exterior. Tenemos también el casino, que su fundación primera es en 1847, es el segundo más antiguo de Gran Canaria, después del Gabinete Literario. Muy emblemático el casino, muy... El edificio de los años 30, el actual, un edificio muy bonito. Observa también, aunque no están expuestas, algunas obras importantes. Sebastián López, muchísimas gracias por atendernos, por darnos todo este tipo de información. Ha sido un flujo enorme de cultura y de conocimientos que has puesto también al servicio y a favor de los televidentes para que conozcan más este lugar. Yo creo que espero que lo hayamos conseguido. Pues muchas gracias a ustedes por darme a mí la oportunidad de hablar y también por darles la oportunidad de hablar en otros lugares, que hablando yo aquí, que sé de Galdar, hablando de otros en otro lugar también, que saben de sus lugares, pues todos vamos aprendiendo, todos vamos conociendo mejor Canarias y por tanto vivimos en Canarias con una carga de valoración de nuestro patrimonio cultural pues mayor, no conociendo solo lo nuestro, sino en un contexto general. Por eso yo he intentado, en la medida de lo posible, pues contextualizar en todo Canarias. Sebastián López, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias a ustedes. Bien, pues tal y como comenzamos, vamos a poner ya el punto final por hoy a Vivir en Canarias, en este programa que espero y deseo haya sido del agrado de todos ustedes, que tengan mayor conocimiento de este bellísimo lugar, de este corazón de la ciudad de Galdar, de Santiago de los Caballeros, y que lo visiten, que no dejen de hacerlo porque se van a quedar prendados, porque como han podido ver a través de las imágenes que les hemos ofrecido. Bien, ponemos el punto final por hoy, será hasta la próxima semana, que sean ustedes muy felices, cuídense y les deseo mucha salud. Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos Paraíso, Cicar, el alquiler de coches en Canarias.